Sean bienvenidos a la lección número 4 de mantenimiento. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la fuente de poder. La fuente de poder, pues antes de mencionarla, antes de que nosotros entremos en ello, tenemos que ver qué es la seguridad. Dice, antes de desarmar cualquier equipo de cómputo es necesario que entienda ciertas reglas de seguridad que le ayudarán a proteger su integridad y pues también la funcionalidad de sus dispositivos y herramientas. El término seguridad proviene del latín securitas, que pues, es usado para hacer referencia a la ausencia de riesgo en algo. Cuando nosotros hablamos de seguridad, al arreglar una computadora tenemos que entender que el objetivo es repararla, no dañarnos a nosotros ni dañar más a la computadora o sus herramientas. Hablar de seguridad implica que nosotros entendamos reglas. Entonces, miren, esto es muy fácil. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que seguir normas, reglas, que están diseñadas para que todos corramos el menor riesgo, tanto las herramientas, el equipo, los edificios, etc. Antes de destapar cualquier equipo de cómputo, es indispensable que ustedes pues desactiven la corriente eléctrica, ya sea que desconecten el cable, que quiten el cable, que pongan el interruptor de la fuente en cero, para que ustedes no tengan problema. En algunos casos sí se puede revisar la computadora cuando está encendida, pero pues ya con un cierto nivel de protección pues no habría mayor problema. Entonces la seguridad es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con esta parte. Fuente de poder. Si me preguntaran a mí qué es la fuente de poder, pues es básico. Es un dispositivo electrónico que alimenta de energía eléctrica a una computadora. Así, no tengo que hacer gran ciencia, eso es. En general las computadoras de escritorio pues la tienen en la parte trasera. Cuando ustedes ven la parte de atrás del gabinete, muchas veces alcanzan a ver cosas así como estas. Pero nada más alcanzan a ver la parte de los botones y donde se conecta el cable. Eso es la fuente. Si hablamos de una laptop, pues en realidad, por ejemplo, el cargador, a lo que le llaman cargador, pues sería la fuente. Porque la pila o la batería pues, solamente almacena temporalmente. Pero el cargador sería la fuente. Entonces, por ejemplo, hoy en día no sé si se hayan dado cuenta o si alguien tenga una All-in-One, que ya habíamos visto que era una All-in-One, pues esas también tienen un cargador en realidad. Entonces, algunas tienen fuente, otras tienen un cargador, que bueno, es lo mismo, les vuelvo a repetir. El detalle es este, cuando ustedes van a trabajar, la fuente de poder, tiene una función. Entonces, lo que hace es suministrar energía. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. La fuente tiene como función convertir el voltaje alterno que suministra la Comisión Federal de Electricidad en voltaje continuo. Alguien puede decir, oiga, ¿y qué es eso de voltaje alterno y voltaje continuo? Muy sencillo, es un concepto eléctrico donde nosotros al momento de trabajar tenemos que, hay elementos que cambian la polaridad. Cuando ustedes conectan, por ejemplo, algo a su tomacorrientes, a su contacto, eso que están conectando recibe energía alterna. Por ejemplo, su teléfono. Pero pasa por un dispositivo, por ejemplo, por su cargador, por ejemplo, por algún convertidor y lo convierte a corriente continua. ¿Cómo es la corriente continua? Cuando no cambia de polaridad, por ejemplo, las pilas. Entonces, si ustedes realmente entienden qué hace la fuente lo que hace es que suministra, fíjense bien, los 127 volts que me vende la Comisión Federal de Electricidad, que es lo que conecto al tomacorriente, lo convierte en voltaje continuo en medidas de 12, 5 y 3.3. Esto es muy sencillo en realidad, aunque parezca muy complejo. Vean el cargador de su teléfono y ahí les va a mostrar. Esto generalmente dice 115, dice 120, dependiendo. En México la Comisión Federal de Electricidad nos vende 127 volts. Y ustedes si checan, van a tener ahí en su teléfono una descripción que tiene este símbolo de la V y como dos líneas, que es el voltaje continuo. Generalmente sus teléfonos están en el rango de 3 a 5 volts continuos. La computadora, pues por lo que va a usar, requiere mayores opciones. Entonces, en la computadora nosotros vamos a tener opciones para medir 12, 5, 3.3. La fuente es muy sencilla. Ojo, quiero que este diagrama que viene a continuación, si lo hagan, lo pongan. Entonces lo buscan. Transformar de alterna a continua, de continua a alterna, como le quieran poner. Hagan de cuenta que aquí, donde está del lado derecho el enchufe, ustedes conectan a la luz. Viene el voltaje alterno, así va cambiando positivo, negativo, positivo, negativo. La fuente hace su magia a través de los circuitos electrónicos que tiene y ya de otro lado sale nada más continuo y negativo. De un lado continuo y de otro lado negativo. Vean una pila de su control remoto, una pila de cualquier cosa, está basado en esto.
Entonces, para poder trabajar una fuente, pues lo único que tendríamos que conocer es esta parte. ¿Qué es lo que hace? Transforma de alterno a continuo. Y entonces esto es algo muy importante. Yo se los trato de explicar, pero bueno, la corriente alterna es aquella que durante un instante de tiempo uno es positivo y el otro es negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Esto es muy común para los que estudiamos electricidad electrónica entenderlo. Para ustedes, con que me entiendan que la alterna cambia de polaridad, eso es importante. Y tenemos la corriente continua. La corriente continua es aquella que, dice, es aquella que cuyas cargas siempre fluyen en el mismo sentido, siempre es positivo y siempre es negativo. Vean una pila, les vuelvo a repetir, incluso la batería de su celular, los que todavía puedan quitarla, tienen esa capacidad de tener un negativo y un positivo. Entonces, corriente continua. ¿Qué pasa cuando ustedes conectan su cargador a la luz? Están haciendo esto. Conectan aquí el cargador, este es su cubito, dicen ustedes, su cuadrito, que es el convertidor en realidad, y lo deja alterno. Lo que ustedes le conectan a su teléfono ya es el continuo. Entra alterno, sale continuo. A su pantalla de TV le entra alterno y tiene su convertidor, su fuente interna y usa continuo. Básicamente las únicas cosas que usan corriente alterna como tal es la bomba o el refrigerador o cosas así. La lavadora podría ser, pero muchas ya tienen circuitos también electrónicos para poder elegir y cosas de ese tipo. Entonces el detalle es ese. Cuando ustedes van a trabajar, la intención de convertir de alterno a continuo es por el tipo de electrónica que se utiliza. Bueno, las características de una fuente. Eso sí es muy importante, esto sí quiero que vaya en una diapositiva. Las características de la fuente es cómo se miden. En watts. Si yo voy a pedir una fuente, la tengo que pedir en watts. Entonces ustedes van a decir, quiero una fuente de 400 watts, de 500 watts, de 600 watts. ¿Cómo saben de cuántos watts? Pues eso depende de la tarjeta madre que veremos más adelante. Entonces, si ustedes van a comprar una fuente, por ejemplo, yo voy a Amazon y le digo, ¿sabes que quiero una fuente de 500 watts? Esta fuente de 500 watts está diseñada para suministrar energía, específicamente para cierto tipo de elementos. O sea, si yo compro una de 400 watts no alcanza. Es como cuando les llega a su casa media luz, pues igual no prende algo. ¿Por qué? Porque no le alcanza la energía. Las fuentes se miden en watts, repito, hay de diferentes wattajes, le llamamos. Hay de 400, hay de 500. Estas están un poco exageradas, pero ya si vamos y buscamos las fuentes de poder, pues igual hay unas muy baratas, por ejemplo, por aquí igual pueden encontrar unas de 300, de 400 pesos. Estas están un poco exageraditas el precio, como que no, vean. Esta, pues dice que es de 6,000, no, pues está muy cara, ¿no? Las fuentes regularmente son muy baratas, pero bueno, ahorita es lo que nos está dando. Fuente de poder, le voy a poner, a ver, 400 watts. 400 watts nada más, no le quiero poner lo demás. Okay, pues. A la máquina no le importó y decidió seguir buscando EVGA. Eso es nada más la conexión, o sea, no necesito eso, porque mi computadora no va a necesitar eso. Ahorita lo que vamos a hacer, ahorita vamos a ver las partes de la fuente. Y entonces quiero que pongan mucha atención. Cuando ustedes tienen una fuente, aquí hay una por ejemplo de 300, es que hay de 200, o sea, en realidad las fuentes genéricas pues valen eso, 200, 300, 400. Las fuentes ya de marca como estas que están acá, que a fuerzas parece que Amazon quiere vender esa fuente EVGA, son como para computadoras muy masters, entonces nosotros no necesitamos esto. Aquí hay estas que valen 200 o que valen 300. Esas son las fuentes que traen las computadoras normales, esas son las que deben de comprar. Entonces quiero que pongan mucha atención. Ustedes para comprar una fuente necesitan saber la cantidad de watts. Repito, esto depende de otros elementos, pero si ustedes quitan la fuente de su computadora, pues pueden ver que tiene una etiqueta y ahí generalmente les dice 400 watts, 500 watts, entonces no sería nada complicado. Los tipos de fuentes, bueno, pues hoy en día solamente son ATX. Antes había AT o ATX, pero eso pues ya no tiene sentido porque los AT pues tenían esta conexión, ya no tiene sentido. En realidad todas las conexiones ahora de la fuente son así. Entonces, eso digamos que era antes, ahora ya no me interesa tanto mencionarlo. Vamos a ver las partes de la fuente rápidamente. Si ustedes compran una fuente, tienen un panel posterior donde tenemos el interruptor 0 y 1, 0 apagado, 1 encendido. Hay un ventilador que permite enfriarlo. Si ese ventilador no funciona, no quiere decir que la fuente no funciona. Si ese ventilador no funciona, lo que va a pasar es que se va a calentar el contenido, la electrónica, y se va a quemar.
Entonces, eso sí puede pasar. Vienen aquí el conector para el cable de poder. Así se llama el cable negro donde ustedes conectan a la luz. Cable de poder. Si alguien tiene la necesidad de comprar uno, pídalo así. Y tenemos un selector de voltaje que es este rojo. Ajá, y aquí nos dice que es el selector de voltaje. Esta fuente son hechas en China muchas y están diseñadas para todo el mundo. En algunas partes de Europa como Inglaterra y como Alemania todavía usan 220 volts. Nosotros en México usamos 127, nada más que esta solo trae 115 y 220. Usamos el de 115 nosotros porque es el más próximo a nuestro voltaje. Entonces, ese es un selector. A veces pasa, me ha pasado en algunas máquinas un poco antiguas, que no prenden, pero no prenden porque el selector está cambiado. Entonces, agua, si llegan y prenden su computadora y no prende, puede ser que la fuente no sirva, eso es lo más probable, pero también podría ser que el cable no sirva, o podría ser que incluso el selector aquí esté mal. Alguna vez me tocó que una computadora que fui a arreglar a una casa, me dijeron que ya no prendía, y bueno, aquí tenía 220, alguien le movió obviamente, lo regresé a 115 y lo prendió. Le cobré 100 pesos a la persona y me dice, pero ¿por qué si nada más le moviste ahí? Bueno, porque tú no supiste cómo hacerlo. Uno cobra por lo que sabe y debe de entender que cada parte que tiene la fuente pues es importante. Les repito, el cable de poder es el que conecta a la energía. A esto se llegan a dañar también algunas veces. Entonces hay que tomar en consideración que a veces podría ser eso, no la fuente. También me ha tocado eso. Y ahí en la escuela, por ejemplo, pasó, ¿no? Entonces decía, no, pues ya no sirve la fuente, nada más le cambié el cable y le dije, no, sí sirve, lo que no sirve es el cable. O sea, tenemos que entender que no siempre va a ser así como que, pues lo más fácil, es la fuente, no. Tenemos que razonar, antes de la fuente está el cable, porque este se conecta al contacto y llega a la fuente. Entonces podría ser que esté roto esta parte. Bueno, tenemos a continuación los conectores. Eso es muy importante. Ustedes cuando tienen una fuente de poder, tienen dos partes. Tienen la entrada, por ejemplo, aquí se ven esta que está aquí. Tiene la entrada. La entrada es donde se conecta el cable. Y tiene la salida, que son todos estos conectores. Esos conectores que tenemos ahí son las salidas. La entrada es voltaje alterno, la salida es voltaje continuo. El voltaje continuo tiene medidas dependiendo de los colores. Pero vamos a enfocarnos primero en los conectores y luego vemos ya esa parte. Primero comenzamos viendo que cuando ustedes van a trabajar, los conectores varían. El conector bar se utilizaba para los disquetes. Esto ya no lo traen las fuentes nuevas, ya esto ya no existe obviamente. El conector Molex todavía lo puede traer. El conector Molex y el siguiente que es el conector SATA son lo mismo, sirven para conectar el disco duro, sirven para conectar los ventiladores, algunos LEDs, pero el Molex ya es antiguo. Hoy en día los que traemos son el conector SATA. Hoy en día todo lo que compramos es SATA. Entonces, por ejemplo, si yo checo ahorita aquí esta fuente, esto que tiene aquí estos negritos son SATA. Entonces, en realidad el detalle sería ese, que cuando ustedes van a trabajar cualquier fuente, la que ustedes quieran, va a tener conectores. El detalle de esos conectores, pues nada más es la forma, ¿no? Entonces, no importa cuál sea, van a tener esto. Aquí está una muy antigua, y ahí sí, por ejemplo, alcanzo a ver que esto tiene todavía los conector Molex, porque son muy antiguas. Entonces, hay muchas opciones. Aquí el detalle que quiero que entiendan, por eso es importante que lo entiendan, es la forma. Vean la forma. Entonces, este es para conectar los disquetes, este es para conectar el disco duro, el CD, el DVD. Este también, nada más que se llama SATA. Molex y SATA son iguales. El conector AT ya no existe, eso es de hace 20 años, ya no existe. El conector auxiliar, este sí existe. Este de hecho ahorita tiene una evolución. Antes era de 4 pines nada más, o sea de 4 entradas. Y ahora ya puede ser 6 o hasta 8. Este, por ejemplo, se utiliza para conectar lo que sería el video. Entonces, a veces cuando una computadora no manda video, esta es una de las fallas, que la fuente ya no esté mandando el voltaje. No sé si aquí alguno de estos se alcance a ver. Bueno, sí se alcanza a ver. Yo sí los alcanzo a ver, pero el detalle sería que ustedes pues los entendieran. Déjenme ver si veo uno que sea así como que muy fácil de analizar. Porque ese es el problema, ¿no? O sea, si se ven, aquí en esta sí se veían, miren. Estos pequeñitos que están aquí, estos dos, uno es de 6 y uno es de 4. ¿Por qué de 6 y de 4? Bueno, porque actualmente las computadoras ya tienen las tarjetas madre más potencia, más voltaje para dar alta definición. Entonces, por eso es que evolucionó. Se llama conector auxiliar. Y a continuación tenemos el conector principal o el ATX, que es el más grande. Ese se ve luego, luego.
Ese es el conector que suministra a toda la tarjeta madre las órdenes, el voltaje para que funcionen todos los elementos. Y dos cosas que debemos de saber. Una es que evolucionó. Antes tenía solo 20 pines, de hecho aquí lo dice, y ahora ya tiene 24. Bueno, actualmente ya todos tienen 24. Eso no les quepa la menor duda, ya todos son de 24, ¿sí? Pero dos, que eso es muy importante, los colores que traen, todos los colores que trae el conector principal, aquí se alcanzan a ver muchos colores también, no todos son de voltaje, algunos son de órdenes. Entonces, cuando ustedes van a conectar su computadora, pues tienen que checar esos conectores, ¿sale? Bueno, vamos a terminar esta clase nada más mencionando qué hace cada uno de esos cables por el color. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los voltajes de salida. Si ven algo, por ejemplo, de color negro, que no sé si alcancen a ver aquí, son muchísimos negros. Los negros se llaman tierra o común. Eso quiere decir que no tienen voltaje. Esos se llaman así. Pero cuando combinas un negro, por ejemplo, con un amarillo, ya mide 12 volts continuos. Entonces, eso es algo normal. Luego, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que hay muchos amarillos. Quiere decir que esta requiere muchísimo voltaje de 12. De eso se trata. Entonces, ustedes para poder trabajar tienen que ir haciendo esos análisis. ¿Dónde necesitan de uno? ¿Dónde necesitan de otro? Entonces, ustedes tienen amarillo 12 volts. Rojo 5 volts. Ya no son tantos, pero sí hay, se alcanzan a ver. Hay algunos rojos. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes conectan el disco duro, cuando conectan un ventilador, cada elemento pues necesita un voltaje. Entonces, la ventaja de esto es que las entradas ya son únicas, o sea que ustedes no se podrían equivocar. No le pueden poner un Molex a un SATA ni un SATA a un Molex, ni le pueden poner un Berg a un auxiliar. O sea, obviamente ya son únicas las entradas, pero los colores es lo que me interesa ahorita. Entonces, si es amarillo es 12 volts, si es rojo es 5 volts, si es naranja, que no son tantos, pero si se alcanzan a ver por aquí algunos, tiene 3.3, el naranja no es tan común. Y luego tenemos unos que ya no son tan comunes, que son el azul, el blanco y el morado. El azul, el blanco y el morado son voltajes inversos. Son negativos, por ejemplo, dice menos. Por eso es que en el amarillo decía más, porque en el azul dice menos. Les explico, en realidad es muy fácil. En electrónica funciona así. Un voltaje alterno, pues cambia solo de polaridad. Un voltaje continuo no. Un voltaje continuo yo tengo que cambiar cómo se conecta algo. Si ustedes conectan algo, su tomacorrientes, por ejemplo, su cargador, no importa cómo entre, no tiene una entrada única. Pero en el caso, por ejemplo, de las pilas de su control remoto, sí. Si ustedes ponen al revés, pues ya no funciona porque invirtieron la polaridad. Bueno, en electrónica se utilizan algunas veces voltajes alternos. El azul, el blanco y el morado pueden tener ese tipo de categorías, pero esos no se alcanzan a ver más que en el conector principal. En todos los demás, de hecho, nada más manejan los tres colores básicos. Entonces, eso sería el detalle. Si nosotros ponemos entonces conector ATX, tarjeta madre, entonces posiblemente nos aparezca ahorita alguno para que vean cómo ahí pues ya se ven los colores un poquito más, eso espero. Entonces aquí miren, ya se alcanzan a ver más los colores y aquí es donde pues nosotros lo vamos a conectar a la tarjeta madre, ¿no? Entonces vean en todos cómo se ven los colores, tienen muchos colores y ahí pues, se alcanza a ver que el azul, se alcanza a ver que el morado, se alcanza a ver que el blanco. Entonces ese sería el detalle. Esos funcionan para eso. En realidad estos vienen en el principal. Hay un verde que se llama Power, que es el que hace que la computadora prenda. Cuando ustedes presionan el botón de encendido, este verde suministra a la tarjeta madre la energía para encender. Y hay un gris que se llama Power Wood, que verifica que los voltajes de la fuente sean correctos. Esos son las tres formas de los conectores más comunes. El ATX, que es el principal, el auxiliar, y aquí tenemos un Molex. Esto que nosotros tenemos es equivalente a cómo lo conectamos acá. Entonces, cuando ustedes lo van a conectar, en realidad es muy fácil porque en la tarjeta madre ya tiene su forma. No es tan complicado. Simple y llanamente solo tendría una forma para poder ser conectado. No podrían conectarlo de otra forma aunque quisieran. ¿Por qué? Porque para variar, no sé si alguno se haya dado cuenta, no sé. Miren, se los voy a mostrar en esta imagen que se alcanza a ver. Quiero que vean, pero cada cuadrito que tienen ahí es como un rompecabezas, tiene una dirección. Entonces,
no son todos iguales, algunos apuntan para un lado, otros apuntan para otro lado. Y si ustedes lo tratan de meter de forma inversa, pues no van a poder, porque no entra. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos nosotros. Eso es la fuente de poder, eso es lo que hace. ¿Sale pues? Bueno, les voy a mencionar entonces rápidamente nada más para terminar, porque es mucho, la forma en la que nosotros vamos a trabajar. La próxima clase les voy a hablar de tester, obviamente, pero ahorita no. Cuando ustedes ya van a trabajar y van a conectar, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, van a checar, aquí, la fuente. Si ustedes no tienen un multímetro y quieren ver si su fuente sirve o no sirve, a esto se le llama probar fuente en vacío. Para probar fuente en vacío, ustedes van a ubicar, ojo, escuchen, van a ubicar su conector principal, ahí están los dibujos. Y entonces, con un clip, incluso pueden hacer un puente con un clip, con algo que sea metálico, van a hacer una unión, un puente entre el cable verde y cualquier cable negro. Cualquier cable negro es lo mismo, no tiene que ser uno en particular. Es el verde con cualquier negro. Ustedes entonces conectan su fuente, vamos a suponer que sacaron la fuente, la desmontaron, y entonces ustedes ya la tienen fuera y la tienen desconectada. Conectan el cable de poder a la luz y después colocan un clip o un cable y hacen que ese elemento puente un negro con el verde, y si enciende, porque eso es una prueba en vacío es que no esté conectada, ustedes se van a dar cuenta que no era la fuente. Entonces seguramente la computadora no arranca porque tiene otro problema. Pero si la fuente arranca por separado, quiere decir que no era. Eso es algo muy común. Se le llama prueba en vacío. Ya cuando ustedes no quieran hacer la prueba en vacío, pues pueden usar un multímetro, ¿no? Que eso se los explicaré más adelante, pero bueno, esto es algo que deben de saber. En el conector principal se hace la prueba en vacío. Entonces, necesito que en una diapositiva ustedes usen o coloquen ahí el concepto de prueba en vacío y cómo se realiza. ¿Vale? Resumen rápido, la fuente nos permite convertir el voltaje alterno en continuo. El voltaje alterno es el del toma corriente, es el del contacto, el continuo es el que se conecta a los dispositivos. La fuente maneja voltajes dependiendo del color, el amarillo tiene 12, el rojo tiene 5, el naranja tiene 3.3, el negro es tierra. El verde es para encender y el gris es para verificar. Entonces, ahí incluso en el diagrama pueden ver eso, ahí está escrito y por eso es importante que ustedes lo analicen. ¿Vale pues? Bueno, pues espero que les haya quedado claro, nos vemos la siguiente sesión, hablaremos un poco ya de lo que es el multímetro y estaremos comenzando con el siguiente elemento que es la tarjeta madre. Nos vemos en la siguiente.